Hablar de Nuevo León va mucho más allá de pensar en la carne asada, el cabrito o la silueta imponente del Cerro de la Silla. Es también reconocer ese estilo tan peculiar que tienen los regios para expresarse, una manera de hablar que se distingue por ser directa, con humor, picardía y un sabor muy especial que refleja su identidad norteña. En cualquier contexto, ya sea entre compadres, en la escuela, en el trabajo o en plena carnita asada, siempre surgen esas frases que solo alguien de Monterrey y sus alrededores entiende al 100%. Más allá de las palabras, transmiten cercanía, camaradería y hasta una especie de filosofía de vida. En este recorrido vamos a revivir 12 frases típicas que forman parte esencial del habla en Nuevo León, coloquialismos que se han convertido en símbolos de orgullo regio y que, al escucharlos, de inmediato nos transportan al calor del norte y al ambiente alegre de su gente. Número 12. La frase "está con madre" es, sin duda, una de las más representativas de Nuevo León y de todo el norte de México. Su raíz está ligada al uso tan versátil que los mexicanos le han dado a la palabra madre durante siglos, pues dependiendo del contexto puede expresar desde enojo hasta admiración. Desde mediados del siglo XX, ya se utilizaba la expresión "a toda madre" para señalar que algo era excelente o sorprendente. Con el tiempo, esta forma se acortó y adoptó en el norte una versión más contundente, "con madre". En Monterrey, tierra de carácter fuerte y de palabras directas, la frase encontró un terreno fértil para crecer. Los regios suelen intensificar su manera de hablar para darle más fuerza a lo que sienten, y así "con madre" se convirtió en una forma breve, pero muy poderosa, de dejar claro que algo es increíble. No es casualidad que se use tanto en fiestas, en reuniones familiares o incluso en la vida laboral, porque refleja ese orgullo, esa intensidad y ese entusiasmo que caracterizan a los norteños. Con los años, dejó de ser solo una muletilla coloquial para convertirse en parte de la identidad cultural de Nuevo León. Hoy basta escucharla para reconocer su origen. Número 11. La expresión "ya ando bien empinado" es otra de las joyas del habla regiomontana y del norte en general. Aunque actualmente se usa para decir que alguien está en problemas, sobre todo económicos, su origen es bastante gráfico. En el lenguaje popular, empinado viene de la idea de estar inclinado hacia abajo, en desventaja, sin equilibrio y en una posición vulnerable. Antiguamente, cuando alguien subía una cuesta muy inclinada y perdía pie, se decía que estaba empinado. Con el tiempo, esa imagen se trasladó a lo económico y lo personal. Alguien empinado era quien no podía levantarse por sí mismo, alguien atrapado en una situación complicada. En Monterrey, esa expresión se reforzó con el estilo directo y hasta burlón que distingue al norte. "Ya ando bien empinado" se volvió la manera común de decir que uno está sin dinero, endeudado o en aprietos. Y aunque puede sonar serio, también se usa en tono de broma, como cuando alguien gasta de más en una carne asada o se queda seco después de la quincena. Hoy, decir "ando empinado" en Monterrey es una forma de desahogarse con humor, porque el regiomontano prefiere soltar las cosas de golpe, sin rodeos, pero siempre con ese toque de ironía tan suyo. Número 10. La frase "saca la carnita asada" refleja mejor que ninguna otra la cultura regiomontana. Y es que en Nuevo León la carne asada no es simplemente un platillo, es un verdadero ritual social y familiar. Su origen está profundamente ligado a la costumbre de reunirse alrededor del asador, ya sea en el patio de la casa, en la terraza o incluso en la banqueta. La carne asada es el centro de la convivencia, un punto de encuentro que va más allá de la comida y que resume perfectamente lo que significa vivir al estilo norteño. Para los regios, la carne asada es mucho más que un platillo. Es símbolo de amistad, celebración y convivencia. No importa si se trata de un cumpleaños, un triunfo o simplemente porque sí, cualquier motivo es suficiente para prender el carbón. De ahí nació la expresión "saca la carnita asada", una frase que no siempre significa tener la carne lista, sino más bien una invitación directa a reunirse, a dejar las excusas y disfrutar en compañía. También se usa en tono de broma, como un guiño para empezar la fiesta, porque en Monterrey es impensable imaginar una reunión importante sin que haya carne asada en el centro de todo. Número 9. La frase "ando bien madreado" es otro claro ejemplo de cómo la palabra madre se convirtió en un comodín dentro del español mexicano. En este caso, describe un estado de cansancio extremo, como sentirse golpeado por el trabajo, la vida o el calor sofocante. Su origen viene de la idea de estar madreado como sinónimo de estar maltratado o recibir un golpe fuerte, ya que en el habla popular dar en la madre equivale a causar un daño considerable. Con el paso del tiempo,
El término se expandió y dejó de referirse solo a lo físico, convirtiéndose en una forma cotidiana de expresar agotamiento. Y claro, al estilo regio, el añadido de bien intensifica el dramatismo, dejando claro que no es un cansancio cualquiera, sino uno que te deja completamente rendido. Número 8. La expresión échale ganas, compadre, es una de las más entrañables porque refleja esa solidaridad tan característica de los mexicanos, especialmente en el norte. Surge de la unión de dos ideas muy potentes: el échale ganas, que invita a esforzarse y no rendirse, y el compadre, una palabra que va más allá del vínculo religioso y que en México se utiliza como sinónimo de confianza, amistad y fraternidad. Cuando alguien dice esta frase, no solo está dando un consejo, está extendiendo una mano de apoyo sincero. Se escucha en el trabajo, en la escuela, en el barrio o en la familia, siempre con un tono fraternal y cálido que sustituye cualquier discurso largo. Son apenas 3 palabras, pero cargadas de aliento y cercanía. Número 7. La expresión ánimo, raza es un auténtico grito colectivo del norte. Une 2 palabras llenas de energía: el ánimo, que impulsa a seguir adelante sin rendirse, y la palabra raza, que en México se volvió una forma cercana de llamar a la gente, al grupo de amigos o a la comunidad entera. Esta frase no se dirige a uno solo, sino a todos los presentes. Es un llamado que se puede escuchar en una cancha de fútbol cuando el marcador va en contra, en la oficina cuando la jornada es pesada o en la vida diaria cuando hace falta un empujón de energía. En Monterrey, además, refleja esa forma de hablar fuerte, directa y con camaradería. Decir ánimo, raza no es solo levantar la moral, es reafirmar el sentido de pertenencia, de unidad y de orgullo de ser parte del mismo esfuerzo y de la misma cultura. Número 6. La expresión se armó la machaca es otra joya del habla regiomontana. Y aunque hoy se usa de manera coloquial para decir que algo ya se organizó o se concretó, su origen está profundamente ligado a la gastronomía del noreste. La machaca es un platillo tradicional preparado con carne de res seca y deshebrada, que después se mezcla con huevo, chile y tomate. Era la comida típica de arrieros y rancheros, porque la carne seca podía conservarse sin refrigeración y resultaba perfecta para largas jornadas de trabajo. Con el tiempo, este platillo se transformó en un símbolo de convivencia y tradición. Así, decir se armó la machaca se volvió equivalente a anunciar que algo se puso en marcha, que ya está listo lo que se esperaba, siempre con ese sabor regio que mezcla cultura, comida y alegría. Preparar machaca siempre fue sinónimo de convivencia. Significaba que había reunión, que la mesa se llenaba de gente compartiendo y platicando. De ahí nació el giro popular se armó la machaca, que no alude a cocinar literalmente, sino a que ya se concretó la reunión, la fiesta, la salida o cualquier plan. Es una metáfora que conecta la acción de preparar la comida con la de juntarse a convivir, algo profundamente arraigado en la cultura regiomontana. Número 5. La frase está bien pata es una expresión muy común en Nuevo León y en varias partes del norte, utilizada para señalar que algo salió feo, mal hecho, aburrido o simplemente de mala calidad. Aquí, la palabra pata funciona como sinónimo de algo chafa o gacho. Su origen proviene de esas comparaciones en el habla popular, como cuando se dice que alguien baila con las patas para expresar que lo hace mal, o que escribe con las patas para señalar que escribe feo o desordenado. Con esa misma lógica, se extendió para describir cualquier cosa que no cumplía con lo bueno o lo esperado. En la vida diaria regiomontana se escucha sobre todo entre amigos, en tono de burla. Puede aplicarse a una película que resultó aburrida, a una tarea mal hecha, a una fiesta que no prendió o incluso a un platillo que no quedó sabroso. Número 4. La expresión comadreada y todo refleja a la perfección el estilo regio. Directo, burlón y cargado de picardía, pero con un fondo real. La palabra madreada en el lenguaje popular significa una broma pesada, un comentario mordaz o un juego verbal que busca picar sin ofender de verdad. En cualquier carne asada o reunión de compás, es común escuchar cómo alguien madreaba a otro por su forma de hablar, de vestirse o de llegar tarde. Y precisamente de ahí surge el giro con madreada y todo. Se usa cuando alguien dice una verdad envuelta en burla. Por ejemplo, si un amigo llega tarde y otro le suelta, ya era hora, con madreada y todo, pero siempre llegas tarde, lo que hace es disfrazar una crítica real bajo el humor, suavizando el golpe con camaradería. Número 3. La frase anda con toda la raza nace del uso que se le da en México, y en especial en el norte, a la palabra raza.
Aquí no tiene nada que ver con su sentido biológico, sino con el afectivo. Es hablar de los tuyos, de tus amigos, de tu círculo cercano. En Monterrey, esta costumbre se fortaleció gracias al carácter colectivo de las reuniones. Mientras en otras regiones se habla de la bola o los cuates, en el norte se consolidó el término raza como sinónimo del grupo con el que uno se mueve. Por eso, decir anda con toda la raza significa que alguien anda acompañado de su gente, de sus compás de confianza, que no está solo, sino rodeado de quienes lo respaldan. Número 2. La expresión "me cayó el chahuiztle" es una de esas frases que parecen enigmáticas si no se conoce su origen, pero que tienen una raíz muy antigua ligada al campo. El chahuiztle es un hongo que afecta las plantas de maíz, provocando que se sequen o que no den buen grano. Para una sociedad como la mexicana, que desde tiempos prehispánicos ha dependido del maíz como base de su alimentación, que cayera el chahuiztle representaba una verdadera desgracia, pues significaba perder la cosecha y enfrentar hambre y dificultades. Con el tiempo, esta expresión pasó a la vida cotidiana y se convirtió en una forma de decir que llegó un problema inesperado, una mala racha o un contratiempo que arruinó los planes. Con el paso de los siglos, la palabra dejó de usarse únicamente en el ámbito agrícola y pasó a formar parte del lenguaje cotidiano. Así nació la expresión "me cayó el chahuiztle", que hoy se utiliza para hablar de cualquier situación inesperada que trae consigo un problema. Puede ser una enfermedad, un gasto imprevisto, una mala noticia o simplemente algo que complica la vida de manera repentina. La fuerza de esta frase radica en esa conexión histórica con la idea de que algo externo, inevitable y dañino llega de golpe a echar a perder lo que parecía estar bien. Aunque muchos ya no recuerdan su origen ligado al maíz y al campo, la expresión sigue viva en la plática diaria. Escuchar que a alguien le cayó el chahuiztle es entender de inmediato que algo malo le ocurrió, sin necesidad de más explicaciones. Número 1. La frase "me traen a puro jale" es de las más comunes en Nuevo León y refleja tanto el estilo franco de los regios como su profunda cultura del trabajo. En el norte, la palabra jale es sinónimo de chamba, empleo o labor, y proviene del verbo jalar, que en este contexto significa empujar, esforzarse o sacar adelante algo. Con el tiempo, jale se consolidó como un término coloquial para nombrar el trabajo en cualquiera de sus formas. Cuando alguien dice "me traen a puro jale", está expresando que lo tienen ocupado todo el tiempo, sin descanso, ya sea en la oficina, en la fábrica o en las tareas del hogar. Es una queja ligera, pero también una señal de orgullo, porque en Monterrey y en todo Nuevo León el trabajo no es solo obligación, sino un valor cultural que define a la gente. Obreros, estudiantes, empleados o padres de familia usan esta frase para describir esa rutina cargada de esfuerzo, que a fin de cuentas es lo que permite salir adelante. También se usa en tono de broma entre amigos, como cuando alguien deja de aparecer en las reuniones y se justifica diciendo que anda a puro jale. Más allá de la queja, la expresión refleja compromiso, disciplina y esa energía incansable que caracteriza a los norteños. Estas frases no son simples ocurrencias, son parte del corazón de Nuevo León. Se escuchan en la carnita asada, en la escuela, en la oficina o en cualquier reunión entre compadres, y cada una transmite el estilo alegre, directo y orgulloso que distingue a los regios. Mientras sigan vivas en las calles y en las conversaciones de todos los días, seguirán siendo un símbolo de la identidad norteña. Espero que hayas disfrutado este recorrido por las frases que solo en Nuevo León se entienden y se sienten con tanto orgullo. Y si conoces alguna que falte, compártela en los comentarios para seguir celebrando nuestro modo tan único de hablar. No olvides dejar tu like, suscribirte y prender la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, compadre. Y que esté con madre.